amigos de videoyentes de la mesa de diálogo de Ciudadana. Estamos ahorita en un lugar magnífico que es el mirador del Hotel Real de Naturales en Cholula. Real de Naturales está aquí casi con la esquina del convento de San Gabriel. Es un lugar precioso, tiene una vista maravillosa, pero lo importante es que pues estamos aquí con unas personas que saben mucho sobre la vida de Cholula, sobre la historia de Cholula, las que nos van a hacer favor de ilustrarnos. Así es que empezamos, amigo. Empezamos, buenas tardes, nuevamente le estamos quedando mal a nuestro público, pero ahora sí estuvimos puntuales, mi amigo Octavio y yo. Hace 8 días nos regañaron los técnicos y ahora ellos fueron los impuntuales, que nos gusta ser puntuales. Como debe de ser. Pero bueno, estamos aquí, eso es lo importante. Voy a presentar a nuestro público, bienvenidos a esto que se llama Mesa de Diálogo Ciudadano, todos los miércoles a las 12, intentamos ser puntuales. Bueno, ahí vamos. Licenciado Susano Toski, qué gusto verte de nuevo. Gracias. Vamos a aprovechar tu presencia aquí en nuestro programa. Y arquitecto Jesús Quirós, pues ya nos conocemos desde hace un ratito, sí, también, ¿verdad? Sí. A Susano más, a ti no tanto. Hoy vamos a hablar de un tema muy moderno, que está muy avanzado en el mundo desarrollado, que es el tema de la participación ciudadana en las mutualidades, en las asociaciones civiles, en las organizaciones no gubernamentales, lo que los expertos sociólogos llaman el tercer sector. Es decir, no estamos ni con la iniciativa privada, ni con el gobierno, estamos en un tema ciudadano, ciudadanos organizados, ¿sí?, en pro de algo. Hay en Europa, en los Estados Unidos, en Japón, hay miles de organizaciones ciudadanas de todo tipo, ¿sí?, para apoyar cuestiones de salud, de cuidado del medio ambiente, de todo lo que se pueda uno imaginar. En México no tanto, en México estamos todavía empezando a trabajar en el tercer sector. Hay pocas organizaciones no gubernamentales, pocas asociaciones civiles como la de ustedes. Entonces, nos da mucho gusto lo que ustedes hacen, pero eso queremos, que ustedes le cuenten a nuestro público que está creciendo. Esta es una red de internet importante, que ya tiene un rato trabajando. Nosotros tenemos escasos 4 meses y medio, pero ya tenemos un público interesante que está viéndonos y que quiere aprender. Nuestro inicio fue en la política, porque nos tocaron las campañas de los políticos, pero ahora estamos enfocados al turismo. Lo primero fue ecología. Así, inicialmente queríamos hablar de medio ambiente, de cuidado del medio ambiente, pero se atravesaron las campañas y nos dedicamos a eso. Bueno, pero vamos al grano, vamos a aprovechar que tenemos aquí a 2 expertos en la conservación del patrimonio cultural de Cholula y que ya tienen años trabajando en esto. Entonces quisiera empezar con el tema, así muy rapidito, que nos contaras, si quieres empezar, licenciado. Gracias, ¿Qué es Pro Cholula? ¿Cuántos años lleva? Sus mayores éxitos, claro, por favor. Más bien nuestras mayores frustraciones. Bueno, ¿no? a ver. Bueno, yo quiero agradecerles mucho que nos permitan estar en contacto con la audiencia, que cada día se rumora es mayor para ustedes. Que bueno, me da mucho gusto. Este trabajo que actualmente se hace, yo creo que es indispensable para esta ciudad. Quisiera remontarme un poco para que las personas que nos hacen favor de escucharnos comprendieran cómo arrancó esto, ¿no? Hace 30 años tuve la suerte de encontrarme con algunos amigos, algunos que no conocía y otros que ya teníamos alguna relación de amistad, planteándonos un problema. Circunstancialmente, en el portal de Cholula, nos sentamos junto a una mesa donde gente que no era del municipio, casi estoy seguro que eran catedráticos o extranjeros, discutiendo el tema de Cholula, desde el aspecto histórico, desde el aspecto arquitectónico, colonial, desde la importancia de sus templos. Y la verdad, suspendimos nuestra plática para escuchar de oreja a estos amigos. Y la verdad es que nos quedamos sorprendidos porque de lo que hablaban no sabíamos nada. Y era verdaderamente un coraje personal el ser tan desconocedor de lo que pasaba en mi ciudad, en mi pueblo. Esto nos llevó a plantearnos
¿qué sabemos de Cholula? ¿Quién nos podría informar qué pasa en Cholula? ¿Por qué es tan importante a los ojos de expertos? ¿Por qué viene a Cholula un turismo, que me van a perdonar, pero que no es un turismo chacotero, es un turismo cultural el que llega a Cholula? El que llega a Cholula mínimamente sabe que había una cultura prehispánica que fue avasallada en un momento histórico determinado para poder lograr la conquista de Tenochtitlan. Fue importantísimo el encuentro que aquí se sufrió. Así nace entonces Así nace, como una idea de saber qué pasa, ¿no? Para ahí nos reunimos con amigos y empezamos a platicar. Alguna vez Manuel Tlatoa nos hizo favor de dar alguna plática de lo que él sabía. En aquel entonces don Guadalupe Tecuapetla, escultor, muy conocedor también de la historia, nos hizo favor de alojar en su propiedad ahí junto a sus esculturas. Y ahí nos encontramos el arquitecto Quirós y yo junto con el profesor Arroyo, Manuel Tlatoa, el licenciado Marcos Torres Escobar, Juan Tolama, en fin, un grupo de amigos, ¿no? Empezamos a tener la curiosidad y nos empezamos a reunir cada 8 días. Cada quien decía un tema. Al arquitecto Quirós le tocó, por su propio perfil profesional, el tema de la arquitectura en los templos. Específicamente. En los templos choltecas, ¿no? Nos vino a dar la verdad, así fue el parteaguas, porque empezamos a conocer cuál fue la verdadera historia de los templos. Ustedes saben que nuestro principal promotor turístico es Hernán Cortés. En su segunda carta de relación, para justificar la matanza, habla de que Cholula era tan grande que logró contar 400 torres. De ahí se nos queda el mito de los 365 templos que en Cholula hay. De ahí viene. Ustedes saben que no está la situación, porque nunca tuvimos este número de templos. 400 torres, él dice, contó. Él logró contar, ¿no? Lo cual no es cierto, porque bueno, ustedes saben que los templos se fueron construyendo al paso de los tiempos por algunas determinaciones del propio clero. Por ejemplo, citaré el templo de San Diego de Alcalá, que es una orden que se construya este templo de Alcalá, como lo es la Cruz de Jerusalén, que se van así construyendo en cada momento histórico. A esta altura, pues tenemos 37 templos en lo que es Cholula. Habrá que tomar en cuenta 37 templos. Yo conté 44, pero... Bueno, es que es en el centro histórico, pero en los pueblos también forman parte. Pero habrá que tomar en cuenta que también se dividió lo que ahora es Santa Isabel y lo que ahora es San Andrés Cholula, ¿no? En fin, esto nos llevó a una plática muy sesuda ahí con los amigos, y esto nos llevó a irnos involucrando, ¿no? Entonces decidimos conformar una asociación civil que en ese momento, en 1990, se llamó Tehueyaltepetl Chololán. Teo, sagrado, Tepetl, ciudad. 1990. 1990. Ahí fundamos una asociación junto con el profesor Arroyo. 28 años ya. En el 92, ya un poco más metidos en el tema, vino el aniversario de aquel encuentro de dos mundos, recordarán ustedes, que fue muy sonado. Sí. Y bueno, nosotros nos fuimos ajenos, ¿no? Entonces tuvimos la fortuna de que este gran arqueólogo, Eduardo Matos Moctezuma, nos recibiera en el Museo del Templo Mayor. Y lo fuimos a invitar a dar una plática cholula, ¿no? Sobre el encuentro de las dos culturas. Y tuvimos la fortuna de que nos aceptara, ¿no? Y aceptó venir a Cholula. Para entonces, como era nuestro primer evento, hicimos una difusión así como para empezar a despertar el interés de un cartelito hecho con serigrafía que decía: después de 500 años, Moctezuma en Cholula. Nada más. Nada más. Al señor. No era la superior, era Eduardo Matos Moctezuma. La gente se empezó a decir, bueno, ¿por qué? Y en serigrafía. Y en serigrafía, ¿no? Bonito, en papel rústico. ¿sí? Y ya muy cercano, 15 días antes de la conferencia, conferencia por Eduardo Matos Moctezuma. Pues nosotros pensamos que se trataba de una charla más, que si tendríamos 50 gentes iba a ser bueno. Pedimos, en aquel entonces no teníamos espacios, solo el auditorio de Casa de Cultura de San Pedro Cholula, donde se encontraba, por cierto, la hermana del arquitecto Quirós, Guadalupe Quirós, la maestra Guadalupe Quirós, y entre los talleres tenía un ballet folclórico, y tenían ahí algunas rutinas de una danza prehispánica, y para no fallarle a Moctezuma, montamos una bienvenida con un rito prehispánico. No, fue verdaderamente fabuloso. ¿En dónde se hizo? En Casa de Cultura. La sorpresa fue que cuando entramos con el conferencista, lo que es todo el auditorio estaba lleno, gente parada, expresidentes como fue su papá, don Nicolás Quirós, recibiendo a Eduardo Matos Moctezuma, y la sorpresa fue que don Eduardo Matos Moctezuma fue
responsable del trabajo de las excavaciones en la zona arqueológica, allá por 1968. Es que en 68 se inició el programa del proyecto Cholula, Claro. que fue se inició o se continuó la recuperación de lo que nosotros La pirámide. le decimos la pirámide. Y la coincidencia es que mi papá fue el gestor y era el presidente municipal en ese momento, cuando don Eduardo estuvo Sí. acá, y tuvieron una relación muy cercana. 68 lo hizo ya el INA, ya estaba. Ya, el INA, claro, el sí, INA. sí, el INA siempre va por delante. Y Matos Moctezuma tenía un puesto en el INA. Sí, Mira. él siempre ha estado en el Hasta INA, arriba siempre, y él ¿no? vino como responsable de la primera etapa, Mm. junto con el arquitecto Mesmacher. De ese ¿Alemán? tiempo. Suena. No, yo pienso que sí. Sí, pero el primero que llegó fue Mesmacher con el Con arqueólogo Moctezuma. Eduardo Matos, Pues Matos Moctezuma fue el creador responsable del Templo Mayor. No, pero también del museo, ¿no? De Claro. antropología e El historia. Museo Nacional, el que está en México, Sí, en Chapultepec, claro, Sí, sí. es una, Sí, es una autoridad Una autoridad en sumamente La máxima parte autoridad, de yo diría, de la ¿no? arqueología. Sí, y Sí, bueno, sí, sí. nos topamos con la fortuna, la suerte, la sorpresa de que junto con gente común y corriente llegaban gente que había sido excavadores, que traían fotografías de aquel momento. Fue muy bonito el encuentro, fue muy bonito, y a nosotros nos dio mucha fuerza para seguir adelante con el trabajo que veníamos haciendo, y así empezamos a desarrollar diferentes trabajos pendientes a crear. Nuestro lema principal era crear en la gente el orgullo de ser cholultecas. Si me permite, Susana, Adelante. ahí fue un primer parteaguas en la historia de Cholula, porque hasta ese momento lo que los cholultecas conocíamos de la pirámide era lo que le decimos el cerrito. Solo era el cerrito, algunas piezas por ahí que había de ¿Te excavación. refieres al cerrito, al grande o al que está a un lado? No, al Cerro de los Remedios, siempre le dijimos el Sí, cerrito. de cariño, no es de que esté chiquito, la Sí, gente claro. le dice cerrito de Sí, cariño. el Lito cerrito. sí. Claro. Entonces se conocía muy poco del acervo o del contenido arquitectónico que tiene la Gran Pirámide. Lo de las 7 etapas, lo de los entierros, la cerámica, todo eso. Entonces ese momento fue importantísimo porque detonó en Cholula la conciencia de la cuestión prehispánica. Yo creo que ahí se tomó conciencia del Se había perdido. se había perdido. Nada más como que nos decían, no, pues somos de Cholula. Pero no sabíamos, Sí. y hasta la fecha no sabemos, el acervo tan fuerte Que todavía. que en la historia del mundo tiene Cholula, por ser un centro cultural, por la arquitectura prehispánica, que más adelante podemos platicar, y se descubre. Con el proyecto Cholula se integra una sociedad en torno al cerrito. Y a partir de ese momento empieza el cambio un poquito del nombre, ¿no? En vez de ya no nos referimos ahora al cerrito, ahora es La Gran la Pirámide. Gran Pirámide. Es que qué Sí, diferente sí. suena. Y nos cae el 20 del por qué encima de la Gran Pirámide está un templo cristiano dedicado a Nuestra Señora de los Remedios. Sí, Muy importante, bien. es importante. Además, descubrimos que somos una civilización, una población viva, que los más conservadores dicen que tenemos más de 3.000 años de vida continua en Cholula. Para eso no Y sabíamos. a lo mejor son pocos. Y a lo 3,000, mejor son pocos, ¿no? Sí, quién sabe. Para entonces no sabíamos quién había construido Tlachihualtepetl o Cerro Chamano. No sabíamos que había varias migraciones, como la Olmeca Chicalanca, como la posterior, la Tolteca Chichimeca, que precisamente nos hacen ver de manera diferente la ciudad de Cholula. En un momento pensamos que el cerrito era donde está la pirámide, que era el que encontraron los españoles, mas no es así. Ese templo ya estaba en desuso, ya era considerado un cerro deslavado. Para entonces, el templo principal de Quetzalcóatl es el que se encuentra a nuestras espaldas. El templo, la zona franciscana, es donde se construyó, donde estaba el templo de Quetzalcóatl, el que encuentran los españoles y donde se presume fue la matanza el 19 de octubre de 1519. Eso es muy importante. Dicen que esa parte que está ahí de escaleras es parte de la pirámide. Allá le voy a decir. Sí. Curiosamente, el templo de Quetzalcóatl estaba edificado en el basamento que usted dice. Se destruye el templo de Quetzalcóatl para construir la iglesia de San Gabriel. Y las escaleras que circundan actualmente al templo de San Gabriel son la parte perimetral de lo que fue el templo de Quetzalcóatl. Ahí hay todavía algunas pinturas que conocemos
donde se ve el inicio de la matanza. Están hombres despeñándose de esa pirámide, entre comillas, pequeña, ya algunas mujeres desmembradas que habían ya sido pues atacadas, Sí. y a un lado está observando, ahí está la imagen, está Hernán Cortés y la Malinche observando la matanza, y es a donde decimos que la matanza empieza aquí, a la orilla, a la base del templo, de lo que es ahora el templo de San Gabriel, que con el tiempo cobra su razón histórica para el inicio de la evangelización en México. A ver, pero yo tengo la idea de que alguna vez leí que Hernán Cortés se había ido al sureste a recibir a Pánfilo Díaz de Narváez, y que aquí se quedó, pues el que hizo la matanza, no recuerdo cómo se llama. No, esa fue en México. En México es cuando él se va a recibir a Pánfilo y deja a Pedro de Alvarado, y es el que hace la otra matanza, pero allá en México. Porque no podemos dejar de tomar en consideración que él sale huyendo en rebeldía de Cuba, llega a costas veracruzanas, enterado de que hubo un naufragio que lo precedió y que le llegaron noticias de que había sobrevivientes. Él, costeando, llega hasta Tabasco, donde ubica a dos náufragos, Gonzalo Guerrero y a Jerónimo de Aguilar. Se topa con la suerte que ya de no se querían ir. Que no, uno de ellos ya casado con una maya, con una mujer maya, con una jovencita maya, ya tenía hijos. Él ya había logrado encumbrarse en la sociedad, porque como buen guerrero que era, enseñó a los mayas a pelear con las propias espadas que dejaron sus paisanos en la batalla. Cuando Hernán Cortés le dice que se vaya con él, le dije, no, yo ya tengo una vida hecha acá, yo ya tengo soy una aquí, mujer, yo ya tengo unos hijos. Inclusive Bernal Díaz del Castillo cita textualmente, dice, tengo unos hijos muy bonitos, algo así, ya no se va. Solo o a lo su mejor compañero, la mujer no lo dejó ir. seguramente, que voy a la conquista, ¿no? Pero el otro náufrago se entera muy tarde de este rescate, y cuenta Bernal Díaz del Castillo que en unas canoas, apoyado con otros nativos, lo siguen. Ellos lo ven tan moreno como somos nosotros, y no lo toman en cuenta, hasta que no habla en español. Es lo que le hace llamar la atención. Detienen el bergantín, suben a este náufrago, y con las mujeres que le fueron regaladas a Hernán Cortés, en donde iba la Malinali, mejor conocida como la Malinche, quien hablaba náhuatl y maya, logra una triangulación, puesto que este náufrago también hablaba ya maya, para informarle a Hernán Cortés cuál era la situación que privaba en el México central, el dominio, sometimiento que había tenido el imperio azteca en contra de toda la comunidad, de lo que sufrían. Esto le sirve de estrategia a Hernán Cortés. Llega a Zempoala, vence a los zempoaltecas, les dice que los va a liberar del yugo de los aztecas, de Moctezuma concretamente, y le da hombres. Ellos se dirigen a Tlaxcala, porque le advierten que no vayan a Cholula, porque es una ciudad muy ligada a Moctezuma. Van a Tlaxcala, batallan con el capitán Xicoténcal y con otros dos personajes importantes, y le dan hombres nuevamente a Hernán Cortés, y vienen a Cholula. Llegan a Cholula, donde no son recibidos bien. La gente se queda, los tlaxcaltecas se quedan en las orillas. Algunos dicen que es por aquí, que ahora es muy cerquita, lo que ahora es el templo de aquí de San Miguelito. Y entra Hernán Cortés a la ciudad, donde son recibidos con frialdad. Ahí ya tenían ellos una estrategia. Bernal Díaz del Castillo dice que la cacique, la esposa del cacique de Cholula, la señora Ilamateutli, advierte a Malinali de que va a haber una matanza, que entonces se separe del grupo para que se pueda casar con su hijo y la libre de morir. Ese es como el justificante, ¿no? Entonces se da esa gran matanza sin razón alguna, porque Cholula, siendo una ciudad sagrada, venerada, eran bienvenidos hasta los enemigos. ¿Por qué a esta mujer no se le ha reconocido
porque pues, realmente fue un Aylamateutli, heroíno. Aylamateutli, claro que sí. Claro ¿Cómo que se sí. le se conoce su nombre? Sí, No, sí, ¿sí sí, sabe? sí me acuerdo del nombre de ahorita Juan lo y la recuerdo. Mateo, Y la no Mateo. me Es la Es esposa un del buen cacique. precedente para las Claro. damas que están buscando De sus esto, derechos. Y de todo. esto, Ah, ¿cómo? el arquitecto Francisco González Hermosillo Adams, al hacer un reestudio del Códice Cholula, destaca la figura importante de esta mujer gobernante, de esa mujer cacique que le llaman, ¿no? Pero ahí quiero un poquito Ahondar. ahondar. Decía Susano que sin razón de hacer esa ejecución, a lo mejor sin razón dada por ellos, pero con mucha razón Hernán Cortés, porque él tenía que demostrar poder y no podía llegar ante el gran Tlatoani pues con las manos vacías. Tenía que haber demostrado lo que ya podía hacer si la gran Tenochtitlán no se sometía. Sí, claro. Y ya hizo una demostración, como dicen ahora, mostró el músculo con ayuda de los empualtecas, con ayuda de los tlaxcaltecas y gente que ya traía. Aquí cabe abundar un poquito porque cuando yo era niño decía, bueno, ¿cómo con 30 caballos, 20 arcabuces y 40 guerreros, cómo sometió a un pueblo tan grande? Lo que pasa que él, de manera astuta, vino haciendo alianzas desde que vino por Veracruz entre sometiendo y prometiendo. ¿Y se tiene alguna idea del número de tlaxcaltecas y de No zempoaltecas que pudieron venían ser con él, menos de que ya venían 3,000. con él? No, hay números muy exagerados, de 19,000 tlaxcaltecas Wow, que traían, pero para ¿no? alimentar una... Claro, Góngora habla de un ejército 30,000, así, ejércitos sí, de o 30,000. sea, solo de Tlaxcaltecas 19 más los zempoaltecas y los que se unieron de población en población, Demasiados, ¿no? demasiados Era- para la hay época. un ¿Cómo punto- alimentas un Sí, ejército? claro. de ese tamaño? Lo que pasa que es igual que en la Revolución Mexicana. Eso, hagan cuentas del número de gente que tenía la División del Norte. Cómo Francisco Villa le daba de comer a tantos caballos y tanto, ¿no? Lo que pasa que la guerra es sometimiento y tributo. En el momento que vienen conquistando, vienen recogiendo arrasando, tributo sí, sí. y diciendo, si me ayudas, yo te voy a devolver la presencia que tú tienes en este territorio que te han quitado Moctezuma y sus cuates, entre ellos los cholultecas. Claro que se le suma mucha gente Sí. y ya vienen conquistando desde allá. Dos elementos importantes que no puede dejarse de tocar. La tecnología que traen los españoles. Claro. Los arcabuces son determinantes. Los caballos. El caballo, las armaduras, las saetas que traían, que eran capaces de atravesar a un indio, ¿no? Las espadas con acero de Toledo, Ajá. las crónicas, Sí, esas- Miguel León Sí, Portilla, sí, sí, sí. En la crónica de la visión de los vencidos, hablan que de un espadazo partían a un indio hasta el ombligo, de la cabeza al ombligo. Y Entonces, el emperramiento. Aperreamiento. esto se da sobre todo en la colonia. Ahora llegamos al punto este. Ese es un punto importante. El otro punto que no podemos dejar de tocar es que Moctezuma era una persona que creía mucho en los adivinos. en los adivinos. La astrología. Sabía de la llegada de Quetzalcóatl. No sabía si llegaba Quetzalcóatl o no sabía, pero sí logró todo ese fenómeno crear en él un gran temor. Mandó regalos infinidad de veces. Hay crónicas específicas de los regalos que mandaba para que él se regresara. Ah, sí, me llevo mi regalo y me regreso a España. No, eso despertó La codicia. sobre todo Sí. la codicia, la avaricia, ¿no? Y luego se le juntó el cometa. Sí. Además, ¿no? Sí, Que sí, sí. todo esto opera como una gran estrategia. Puede caernos muy mal Hernán Cortés, pero no podemos dejar de admirar la astucia que tuvo. Para mí fue un gran político, porque Un gran estratega. Estratega. Más que estratega, político, ¿no? estratega político, diría Claro. yo, Sí. porque él adelantaba gente Claro. para Sí. negociar, Sí, claro. para negociar eso. Yo recomiendo leer la biografía que hace don Lucas Alamán. Es Hernán un historiador Cortés. olvidado. Son 2 tomos, Sí, claro. hay que verlos, Sí. porque se tiene en México tenemos una especie de fobia. No, lean esos libros para que vean la Para que- calidad humana que tenía Bueno, Hernán de Cortés. Lucas Alamán pesa sobre de él la maldición de que mandó a matar a También, Allende. pero Por eso hay es que que lo leerlo, hemos hay que descartado. ¿La leerlo. mandó a matar a quién? A Allende. Sí, Por eso lo tenemos No. así como que censurado. Sin embargo, Pero- no podemos dejar de reconocer que es un historiador. un gran historiador. Es parte Y de la historia. para conocer la historia tenemos que ver los dos lados de Pero la sí moneda. saben cuando se salvó de la lóndiga de Granaditas. No, pero si nos los comenta. Resulta que ahí arrasaron con todos los españoles, porque fueron hordas de hidalgos sedientos de venganza, de todo eso.
y llegaron a la Alhóndiga y mataron a todos, los degollaron, los fusilaron. Una matanza, sí. Y el único español, los únicos que se salvaron fue Lucas Alamán, niño, y su mamá. Ni tan niño, 14 años, Bueno. porque él narra, él en uno de sus tomos de su Historia General de México narra lo de la Alhóndiga. Bueno, pues 14 era, años, de bueno, todos sí, modos. niño. Bien, continuando, llegamos al punto en que se da esta gran batalla, el encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés y todo lo que sucede después, misma que culmina aquel 13 de agosto de 1521, ¿no? Donde se escribe una parte de la historia. Hasta ahí Cholula queda avasallada, totalmente diezmada, porque se va mucha gente, obligan a que se vaya mucha gente como soldados. La gente que muere por las epidemias, que ya empieza a haber epidemias y mortandades por hambruna también. Cholula queda diezmada, ¿no? Llega el momento en el que ya con el sometimiento, Hernán Cortés, todo el mundo lo sabe, se tiene que ir a establecer su asentamiento de gobierno en lo que ahora es Coyoacán, porque era tal la podredumbre que había de cuerpos desmembrados en lo que es el templo mayor de Tenochtitlán, que no podían estar ahí, se fueron a Coyoacán. Hay un documento que precisamente el historiador Francisco González Hermosillo Adams nos hizo favor de dar inclusive ilustraciones de un códice en donde hay una ejecución de lo que usted se refería, el aperramiento, que era un sometimiento, era un castigo a aquellos caciques o gobernantes de comunidades que no cumplían con el pago del tributo a Hernán Cortés. O que no se habían sometido ya al rey de España. En el caso concreto nos toca ver que está un cacique de Tecámac, lo que ahora es el barrio de Tecámac, San Pablo Tecámac. Al no cumplir, Hernán Cortés, junto a la Malinche, junto al encomendero Andrés de Tapia, que será el encomendero que tuvo Cholula, someten a este cacique y lo matan, para muestra y ejemplo Por de que muerte había... de perro. Y, de ahí viene el nombre, Aperramiento. como si fuera un perro lo No, más. le sueltan los perros. Ah, Ese no andaba con claro. cositas. De lo que ahora dicen, te Los voy a echar perros los lo perros. matan. Los ¿Sí? perros. Estos perros eran unos especie de cruce de mastines con otra raza que traían los españoles y que a lo largo de la conquista habían alimentado con carne de indio. Para poder encontrar a los que se encontraban remontados por ahí escondidos, los sometían de esta manera a los El españoles. olfato lo traían entrenado para la sangre humana. Sí, claro. Me acuerdo de una novela, creo que Eso un ya cuentito era de Edgar tecnología. Allan Poe, Sí. un cuentito de, no me acuerdo del nombre, que habla del el mastín español haciendo una analogía con el diablo. Sí, Sí, son claro, los perros, claro, sí, pero, sí, bravísimos, pero- ¿no? sí, sí, Bien, sí. a todo eso nos vimos sometidos, ¿no? Nosotros creíamos en un principio que la historia de Cholula pues hasta ahí pasaba, llegábamos en todo lo que fue el pasado glorioso prehispánico, posteriormente a lo que fue la conquista, la matanza, y creíamos que ahí había parado la cosa, ¿no? Sin embargo, es muy importante la historia de Cholula en la época colonial, ¿no? Cómo se hace la traza de la Cholula colonial, los terrenos que tiene que donar para la construcción de la Puebla de Los Ángeles, que fue hecha exclusivamente para españoles, para los que iban de la Nueva España, de la capital de la Nueva España, a Veracruz para embarcarse para ir a España, tenían que pernoctar en Puebla, o los que venían de allá hacia acá. Como el caso de Morelia, Guadalajara. Exactamente lo mismo. Y ahí Cholula juega un papel importante, donde tiene no solo que dar terreno, sino también mano de obra para la construcción de la ciudad. En el primer caso, lo que ahora es donde se encuentra Casa Puebla, esa Sí. fue la primera parte de la fundación de Puebla, mientras se veían los terrenos en ese baldío que se encontraba, en donde con toda la tecnología española del momento trazan esa cuadrícula perfecta, de tal manera que los vientos no sean dañinos a la población española, ¿no? Sí, Todo eso manejaron sombras. y sí todo. participa Sí, sí. fuertemente. Excelentes arquitectos, ¿no? La mano Sí, es urbanistas. y Urbanistas, ¿no? Todavía no se labradores de piedra. El barrio de Santiago se dice que estuvo formado principalmente por gente de Cholula. Hay un testimonio material en la ciudad de Puebla de lo que acaba de decir Susana. La avenida Reforma, que es la principal de poniente a oriente, una calle antes de la iglesia de la Santísima, a mano izquierda, tiene una placa de Talavera original que dice calle de Cholultecas. No leí. Es el testimonio de que la Puebla colonial fue construida claro. por mano indígena cholulteca y en terrenos de Cholula. Porque esos terrenos del valle de Cuetlascuapan, buena parte eran de Cholula.
Bueno, volviendo un poquito al tema sobre el desconocimiento de la gente, me incluyo yo de Cholula. Hace 8 días platicábamos con el director del Museo Regional y también coincide en ese sentido que poco se conoce de lo que hay en Cholula y en gran parte de gente que es de aquí, que vive aquí, que no se conoce. Entonces es cierto que hace falta una difusión de esas cosas. Claro. Don Isaac, por ejemplo, nos hablaba de la ermita, ¿qué es? Esta ermita que está acá rumbo al volcán, ermita del silencio, construida por franciscanos. Pues yo hasta entonces oí hablar de ella. O sea, se requiere que las autoridades o organizaciones como ustedes pues hagan una especie de catálogo para saber, para que el turista llegue, compre, que no sea regalado, y se sepa lo que hay. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, ingeniero. Nuestro trabajo, sí, obviamente Cholula actualmente vive fuertemente del impulso que ha tenido el turismo. Creemos que es muy importante, pero creemos que es más importante que la gente de Cholula conozca su pasado para valorar su presente y cuide lo que tiene. No es posible que hablemos, presumamos de una ciudad milenaria y por otra parte estemos destruyendo permanentemente lo que es la arquitectura colonial. Yo quisiera hablarles un poquito del fenómeno que para mí es contraproducente para la ciudad de Pueblo Mágico. Esta idea de Pueblo Mágico fue creada, entre comillas, para difundir los pueblos con características como la de Cholula. Pero a la larga este fenómeno que por un lado desarrolla mucho turismo, está empezando a degradar las piezas importantes de las ciudades de Pueblo Mágico. Hay cosas tangibles e intangibles. Por ejemplo, la llegada del Pueblo Mágico ha trastocado la paz en muchos pueblos. Ha llegado a lugares que no son tan grandes como Cholula, pero con la llegada del Pueblo Mágico no hay ni dónde comer. No hay hoteles y cambia totalmente el giro cotidiano de una ciudad. Entonces, si en verdad quisiera eso ser Pueblo Mágico, deberían hacer esto que dice usted, fomentar la lectura, fomentar por lo menos la difusión de la bibliografía para que la gente venga y en verdad conozca el contenido histórico y cultural, incluso religioso de la ciudad. De Cholula podemos hablar infinidad, horas, y no nos la acabamos. Yo digo que días. Entonces, seleccionarle al turista una bibliografía, ofrecerla, para que cuando vengan ya sepan, tengan una idea clara, porque lo que nos dice Martín Cruz, la gente que viene y visita la Gran Pirámide cree que los antiguos cholutecas vivían en el túnel. Por falta de información. Imagínese. O la cuestión de las 365 iglesias. Mitos. Se quedan con un mito. Sí, yo es algo que yo he sentido desde hace ya algunos años. El turismo que está llegando a Cholula es un turismo de fin de semana, no es un turismo cultural, es un turismo de esparcimiento que llega, yo hasta me atrevo a llamar un turismo depredador. Sí. Porque amanece los lunes Cholula como si hubiera habido una gran fiesta, pero de una gran fiesta de chupe y de cosas así, ¿no? Y cuando el enfoque cultural se está dejando de lado, falta meterle más, invertirle. Esto de Pueblo Mágico, como que el gobierno y las asociaciones como las de ustedes deberían de buscar una mayor inversión, ¿sí?, en que haya guías culturales, guías que de veras sepan de esto que nos están platicando ustedes, que estén capacitados en el conocimiento y que promuevan, que esto se haga una especie de red de conocimiento para traer un turismo más elevado. Todo el turismo creo que es válido, porque al final de diversificar el turismo. Yo tampoco digo que se niegue el esparcimiento. Claro. Yo creo que ha habido un problema, ¿no? Porque tal parece que algunas autoridades ven más la forma que el fondo. En la declaración de Pueblo Mágico de Cholula,
pues nos cayó muy bien la noticia porque iba a haber un presupuesto, ¿no? Pero hubo un afán de las autoridades municipales de ese momento de querer maquillar artificialmente algunas zonas y algunas trastocarlas. Puedo citar 2 ejemplos concretos. Las casonas antiguas, algunas que datan del 17, como la que está aquí en la esquina, como la casa del puente, son de una antigüedad relevante, ¿no? Pero en su afán de embellecerlas, trastocaron, por ejemplo, los aros de piedra donde el casero llegaba y amarraba su caballo, ¿no? Como una necesidad. Bueno, en su afán de emparejar los revocados, tumbaron las piedras, ¿no? Y no les Sin investigar qué eran ni nada. Y hubo casos peores. A mí me tocó ver, quiero comentarles que yo hice la carpeta para Pueblo Mágico. A mí me tocó elaborar la carpeta y conozco perfectamente las reglas de operación de la Secretaría de Turismo para que se dé la nomenclatura o la denominación de Pueblo Mágico. Para esto... ¿En qué año fue eso? En el año de Lolita. De Lola Parra, sí. ¿Hace unos 10 años? No, menos, hace 8. 6 años. Entonces, las reglas de operación son muy estrictas y algo que le piden al municipio es que proteja el patrimonio cultural. No se hizo. Y no se hizo. Pueblo Mágico, yo creo que si le generaran una auditoría actualmente al municipio y le revisan si está respetando las reglas de operación, le quitan la denominación, porque está también dentro de las reglas de operación la protección y salvaguarda del patrimonio tangible e intangible de la ciudad, cosa que no se ha hecho. Pero volvemos a lo mismo, es cuestión de desconocimiento de lo que existe en Cholula. Yo voy a Las poner, mismas autoridades ni saben. Exacto. Desconocimiento y negligencia. Sí, también. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿cuántas gentes van a las pirámides de Teotihuacán? Miles y miles de extranjeros, de todos. Yo una vez tuve el honor de platicar con Eulalia Guzmán y ella me enseñó una cosa. Dice, nadie percibe que las escaleras de las pirámides Se están deteriorando. vencieron ¿cómo se llama? O sea, de donde las ve uno, siempre están paralelas. ¿Qué sería la perspectiva? Se me fue el término, la perspectiva exactamente. Vencieron, de donde las vea uno, de atrás, de un lado, del otro lado, siempre se ven paralelas, pero no están paralelas. Ya se perdió. Sí, porque No están paralelas. los arquitectos de ese tiempo O sea, las construyeron de tal manera. conocían la geometría y los efectos ópticos que hace una perspectiva física para que en todo momento o un arco o una jamba vista siempre se vea de manera recta. Veas de donde lo veas. Pero eso todos los días está van deteriorando. a Teotihuacán y no saben claro. que existe eso. Aquí le voy a platicar algo muy hermoso. Ningún templo, sobre todo el recinto monumental de Convento de San Gabriel y Capilla Real y la parroquia, fueron edificados al azar. El parteaguas más impresionante es el templo de San Gabriel. En el momento que llegan y demuelen el templo de Quetzalcóatl, el templo de Quetzalcóatl tenía una orientación en función del paso del sol y de la luna. Porque no estaba, lo podemos para acá, pues para acá. No, pues que se vea el Popocatépetl. No, estaba en función de ese paso. ¿Por qué? Esto por la cuestión religiosa, por el paso de Venus, por muchas cosas que ellos mantenían. Pero se demuestra de manera tangible en el momento en que los frailes, respetando ese valor constructivo, astronómico, lo edifican en la misma dirección, orientación que tenía el templo. Y se demuestra esto en un pequeño estudio arqueoastronómico que ahora se está generando y lo he vivido cada Semana Santa. Entre Jueves Santo y Sábado de Gloria, el sol en su puesta se proyecta hasta el altar mayor. Si abren las puertas del convento, como se hace en la ceremonia del lavatorio, casi en el momento que está haciendo la celebración del lavatorio,
el sol está entrando exactamente hasta el Sagrado. Eso sí es un pueblo mágico y nadie lo sabe. Claro, Yo me estoy enterando en este momento. Yo Claro. también, o Bien, sea, bien. Como una anécdota que no quiero dejar de contar, en este afán de maquillar esta ciudad, Sí. tenemos algunos elementos valiosos, aparte de lo prehispánico, lo colonial ahora que podemos tocar, como es el portal, como lo es esta gran fuente que fue el lugar de abastecimiento de líquido vital, que ya desde 1581 aparece en el plano de Gabriel de Rojas, ¿no? El que manda en sus relaciones geográficas al rey de... La fuente que está ahí en Sí, medio. claro. En su afán de embellecer este lugar, sin tener el menor conocimiento, metieron rotomartillos al piso. La verdad es que fue algo indignante, de verdad. Aberrante. Un emblema para los cholultecas, trastocado con el mayor de los desconocimientos, ¿no? Manuel de Rojas fue el que Gabriel de Rojas. Gabriel, el que vivió aquí en la casa de Caballero Águila. Es posible, aunque no se tiene precisamente el lugar, ¿no? Pero pudiera ser que haya vivido. Pero fue el corregidor español, porque acuérdense que había dualidad de gobiernos, gobierno de indios y el gobierno de españoles, y el corregidor fue el que tuvo que mandar. Este documento emblemático para nosotros era importantísimo. Nuestro compañero de asociación, don Fabián Jiménez, fue enardecido a reclamarle al ayuntamiento. ¿También estaba Lolita? Sí, claro. Lamentablemente Es su prima, ¿no? Además. No, hubo algo curioso. Quedó en familia. Déjame ¿no? decir esto. Ay. Fuimos invitados a formar parte del Comité Pueblo Mágico, ¿sí? Fabián y su servidor. Obviamente nos apegamos al reglamento y había que constituir el consejo. Nunca se nos dejó constituir el consejo. Y siempre tuvimos una ¿Pero actitud por qué? crítica. Porque Por eso, porque eran críticos. Sí, lo de la Sí, fuente, las- lo del portal. El portal, de acuerdo al arquitecto, si no se me va el nombre, hizo un estudio en donde fue techado. Esta techumbre no es la original, hay una techumbre original, De y esta es la vigas. segunda. Esta techumbre fue la última que está ahora, fue hecha con rieles de tren. Se puso de moda los rieles y lo utilizaron para echar. Pero no daban el largo del ancho del portal. Por lo tanto, hubo que unir dos rieles con remaches. Bueno, estos remaches no son de la misma calidad de acero, por lo tanto se están degradando. Y el Ya están arquitecto sueltos. Ajá. decía, es que hay un peligro inminente de desplome. Además, se hizo... Ese peligro está latente. Claro, latente ahorita. claro. La Ya no voy a planchuela, Ya no vamos a ir a tomar café al la al planchuela que está frente al portal, pues era una cosa pequeña, tenía ciertas uniones de grava, lo cual en un momento dado podría permitir este ejercicio físico de Amortiguamiento. dilatación. Con el cambio de clima. Con... Sin embargo, hicieron una planchuela de 20 centímetros de grueso a todo lo largo y ancho del portal. Esto, Lo cual, esto usted sí lo ya sabe. lo hizo JJ. Sí, Sí. claro. No, fue Todavía con los- Se repitió. Es que esto es un trabajo físico del concreto. El concreto, como el acero, como muchos materiales, se Tiende. expanden y se recogen Contrae, dependiendo de la temperatura. El piso que era de tierra jamás representó un peligro para el portal. Entonces, a partir de que se hace la primera plancha de concreto, se empieza a generar un trabajo de empuje Hacia el hacia portal. todos los lados. Donde se resiente más es en la entrada de la presidencia, donde ya las columnas tienen una Inclinación. inclinación, un desplome de 10 centímetros. No me he fijado. Esto lo hemos, Procholula lo ha manifestado a muchos presidentes municipales, y lo primero que le decimos, está fácil arreglarlo. No vas a levantar la plancha de concreto, no la vas a quitar porque ya es un trabajo. Hazle al frente de todo del portal una franja de amortiguamiento. Siémbrale pasto, échale tesontle, algo Que amortigüe. que permita el empuje. el Porque movimiento. ese movimiento, yo pienso que desde que lo hicieron ya ha crecido unos 20 centímetros la plancha. Yo fui director de obras públicas en el 96 y las guarniciones ya estaban así. Entonces levantamos todas las guarniciones y las volvimos a alinear y le cortamos. Pues otra vez las guarniciones ya están, porque la plancha de concreto Sigue trabajando. sigue empujando, Sí, claro. sigue empujando. Entonces el portal tiene un riesgo eminente. Hay De una esto. cosa a nivel internacional, en algunos países le dan cierta vida a las construcciones.
o sea, 20 años, 30 años, y automáticamente por una caducidad programada, le podemos decir, los destruyen. Edificios enteros, muchos, que pues ya cumplieron, ¿no? O cuando menos calcularon que ese era su periodo de vida. Aquí tenemos edificios de 500 años y es un peligro inminente. Pero le quiero decir, si un edificio cualquiera de estos tiene mantenimiento, su caducidad es perenne. O sea, pueden durar toda la vida. Lo que debemos cuidar es no hacer aberraciones. Sí, es que la modernidad es consumo. En la modernidad está la idea de la industria del consumo constante y de desechar. Claro. Si te lo pones y operación que no se han respetado. Sí. No, terminaron expulsando a don Fabián Jiménez Salieron y a su servidor por ser muy apegados a la Era un norma. consejo que obligadamente tiene que tener Claro, cualquier pueblo desde mágico. luego, Claro. desde luego. Consejo Sí. de especialistas, además. Claro. Claro, para mí es un orgullo que me hayan expulsado del Consejo Pueblo Mágico, porque la gente que lo hizo es una persona que adolece de conocimientos básicos mínimos Y a como mí autoridad, ¿no? a él lo expulsaron del consejo y a mí me quitaron el trabajo. Ahora que usted habla de la importancia de la modernidad y el arquitecto habla de estos elementos de la arquitectura, eso me lleva a poner la vista en lo que está sucediendo ahora en la Capilla Real. A ver. Tenemos un problema ahí. La Capilla Real, pues, es un templo muy importante, ¿no? Que según precisamente George Kubler, habla de año de construcción 1508, 1581, perdón. Y por un mal cálculo se derrumba y se vuelve a iniciar la reconstrucción hasta 1585. Estamos hablando del convento. Sí. De la Capilla Real. Aquí es donde quiero hacer un poquito de un paréntesis, bueno, no un paréntesis, sino describir La importancia. técnicamente cómo se construyeron estos templos y por qué. ¿Qué había que hacer? No, se critica mucho, por ejemplo, el hecho de que se destruyeron los templos prehispánicos, las pequeñas pirámides que había. Sin embargo, había una intención. Había no nada más venía la conquista física, material y del rey de España. Venía la conquista espiritual. La evangelización. La evangelización. Sí. La evangelización tuvo muchos elementos con los que se trabajó. La parte importante de la conquista, Sí. incluso la material, fueron los frailes. Y para nosotros los franciscanos. Para mí, En lo Importantísimos. particular, desde los, luego. los Sí. frailes fueron el bálsamo espiritual que curó las heridas de la conquista. Sí. Sin la ayuda de los frailes, Hernán Cortés se hubiera quedado corto. Entonces, parte de la conquista era edificar. Se pide permiso al rey, como en el caso de las capillas naturales, y el rey da el permiso con una condición: constrúyase grande y fuerte. Lo que decíamos hace rato, templos para toda la vida. Pues, No iban a ser cualquier monigote acá comparado con el templo que acaban de destruir, del templo de Quetzalcóatl o el Tlachihuartepetl. Tenía que hacer algo que también impusiera a la vista de y por eso es que los tenemos todavía. Sí. Claro. Y Pero cada hay- rato, si es que los hay aquí cuidamos. Sí, primero Dios, sí, Hay claro. aquí un detalle. Yo siempre he sostenido que lo que llaman dioses en las culturas prehispánicas no eran dioses, eran representaciones de entes naturales. Sí. Claro. Era una cultura ecológica que los españoles, pues ¿qué se les podía pedir a los que venían? Confundieron con otra religión Claro. que les iba a competir. Pero para mí que era una cultura ecológica la cual confundieron y empezaron a destruir para que no les compitiera. Es otro punto de vista. Es que un ellos punto tenían, de por vista ejemplo, su- personal, su, ¿no? su religiosidad o su espiritualidad la veían con el viento, Ejecatl, Quetzalcóatl, Sol, con el la rayo, lluvia, el la sol, agricultura. Tonatiuh. Entonces, no estaban mal. Y también. la respetaban. Y la respetaban. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y vamos llegando un poquito ya al punto de lo que queremos, de una parte del acervo material y histórico-cultural de la Sí. ciudad, su arquitectura religiosa, que es impresionante. No. Aquí yo quisiera describir brevemente lo que es la capilla naturales, la estructura.
Esta capilla de naturales trae una herencia árabe, Ajá. es una herencia tipo mezquita. Si Sí. ustedes ven la Alhambra de Granada y muchas iglesias, muchos templos Muy parecidas. árabes, Sí, 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 sí. Sí, esto, la influencia arabesca está ahí plasmada. Bueno, es que ellos, los españoles, duraron 300 años. los árabes 800, duraron, Fueron dos conquistas árabes. Sí. Sí. Dos veces. Pero Entonces, mucho tiempo. y muy ¿no? amplias. esta arquitectura es árabe. Entonces vienen y la aplican. Y yo quiero tomar un punto muy importante en la descripción de lo técnico, el arco. Cómo se podían sostener vanos, Sí, sí, sí. y el arco girado es la bóveda, la cúpula, y el arco alargado es la bóveda. Es la alta tecnología del tiempo, del Y momento la que plasma, sigue claro, siendo, claro. que sigue En resistiendo. el castillo de San Juan de Ulúa, ahí hay una parte, una nave donde están 12 arcos de diferentes culturas que fueron la arquitectura que se iba a imponer aquí. El arco romano, el arco gótico y todos los arcos ahí Sí, están. hay muchos tipos de arco, el de medio punto, el arco escarzano, el arco gótico. Pero el primero fue el árabe, la herencia es romano. Es el arco romano, el de el medio arco punto. romano. A partir del arco de medio punto Ya, tenemos claro, construidas Roma. todas las iglesias de Y Cholula. sobre todo la importancia para quién fue destinado, que fue para el culto de la población indígena. Allá voy. Entonces, ¿qué pasa en este fenómeno? Pues los frailes por su lado empiezan a evangelizar en los barrios y no rompen. Dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respetar parte de lo que ellos tienen, por lo menos empezando con los nombres. Y a los barrios se les va a hacer una dualidad de lo que le llamamos sincretismo. Y dice, Xixitla va a ser Santa María, Xixitla. Tecama, San Pablo, Tecama. Cantidad. Santa María Tonancintra. Santa y así, María sí, Tonancintra. síguele por todos. Eso lo vemos todavía en el paso de las procesiones. Si ustedes se fijan en la procesión, ¿qué música va por delante? El teponaztle y la Sí, chirimía. la prehispánica. El saumerio, Sí, y ahí va. sí, sí, Y sí, así sí. fue siempre. Sincretismo puro. Luego viene la imagen de Santa María, Ujú. ¿verdad? La reina del cielo. Y atrás, la música de viento, que no se contrapone. A ver, Bueno, habría que pero, tocar un punto. perdón. en el caso de Cholula, hablábamos de la orientación Del convento. ¿Y por qué este está al revés? Es importante, Como muy importante. queriendo pelear. Sí, A ver, así es. Aquí me gustaría que me permitieras, arquitecto. Hay una situación sociopolítica económica, ¿no? Es En la religiosa. que, obviamente basado principalmente en la religiosidad. Como dijo el arquitecto Quirós, la principal base para este cambio de religiosidad está afincado en la orden franciscana, en la orden menor franciscana. Ustedes saben que muchos de los cronistas se abocaron al estudio de la cultura prehispánica. Es más, hablaban náhuatl perfectamente bien y convocaron a los ancianos a que les dieran conocimiento de sus tradiciones y costumbres. Que ahora es el Senado, o debería ser. Lo que venía, esta es una tradición muy antigua desde los romanos, pero el respeto a los mayores, sobre todo, ¿no? Eso realmente es lo importante, ¿no? Cómo los cronistas, los franciscanos que se abocaron a esto, desarrollaron un trabajo muy profundo, ¿no? Y la gente quedó muy arraigada. Pero el clero, el alto clero, se percata de que había una gran cantidad de dinero que se estaba escapando de sus manos. Por lo tanto, envían a Palafox a recuperar ese dominio, ¿verdad? Entonces llega Palafox en 1640 y ustedes pueden ver diferentes ciudades como son, se me ocurre aquí cerquita, Huejotzingo, va usted a Tepeaca, en fin, varias poblaciones en las cuales al frente de un convento le anteponen una parroquia, disputándose el poder. Pero aquí viene un problema importante en Cholula. En Cholula, lo que podía ser enfrente está ocupado por un portal destinado para los indios, para que pernoctaran en los días de comercio. Portal de peregrinos. Portal que, por cierto, fue mandado a hacer en 1585 y que fue criticado por algunos y que es muy interesante hablar de él. Bueno, de tal manera que no había lugar para ponerlo, entonces tuvieron que ver esa esquina,
romper la traza perfecta de esta cuadrícula que tenía Cholula para poder confrontar, y la sacan hacia afuera para poderse confrontar a la orden franciscana. Del complejo franciscano solo logran recuperar lo que ahora es la Capilla Real y que hasta nuestros días pertenece al cuidado y mando de la parroquia de Cholula. Solo le dejan la tercera orden y la zona conventual a los franciscanos. Bueno, este es franciscano y este Clero secular. Del clero secular. Eso quería abundar un poquito. Dentro del clero que nos gobierna están dos partes. El clero secular, que es el que viene del arzobispado directamente, y el clero regular, que son las órdenes como dominicos, franciscanos, agustinos, que en su momento ese clero regular solamente estaba representado por tres órdenes: franciscanos, agustinos y dominicos. Los dominicos no renunciaron para nada al oro. No, desde luego, además eran los que tenían el Tribunal del Santo Oficio, por eso usted, ¿no? Sí. Bien, entonces ahí hay una situación muy importante, ¿no? De esa oposición de fuerzas, ¿no? Inclusive hay un códice, el Códice Franciscano, donde habla de un reproche que hace el clero a los franciscanos, diciéndole de manera peyorativa: los panchos se han indianizado y han dejado de ejercer la religión. ¿Sí? Como un reclamo por haber estudiado, ¿no?, todo lo que son las costumbres, como lo hizo Sahagún y otros cronistas, ¿no? Esa es la gran pelea que tenemos. Pero bueno, regresando al tema de la Capilla Real, que para mí es muy importante porque hoy por hoy reviste cierta preocupación. Es un lugar de culto para los indios, que inicialmente fue destinado para ellos, ya posteriormente se cierra y quedan solamente las puertas. No sé si fue en la época de Benito Juárez, de la desamortización, o fue más tarde. El hecho es que ahora es un templo cerrado, pero sin embargo la importancia del culto interior, tan solo vamos a empezar por ahí. En nuestro difunto amigo y compañero Javier Tecanhuehue, que era un historiador autodidacta que de verdad nos sorprendía mucho su capacidad de comprensión, nos hablaba que esa dualidad que tenían los templos prehispánicos, de tener a Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli, de alguna manera se colocaba en la Capilla Real. Y bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe se tenía Quetzalcóatl, y bajo la imagen de San Pedro de Ánimas a Quetzalcóatl, porque San Pedro de Ánimas es el de la muerte y la Virgen de Guadalupe es el de la vida. Este tema Javier Tecanhuehue lo defiende. La arquitectura original se está trastocando. Si los antepasados hubiesen querido una arquitectura más rebuscada, más decorada, lo hubiesen hecho, tenían todo para hacerlo. Sin embargo, no lo hicieron así porque la arquitectura, el estilo era importante. Y de esto nos puede hablar el arquitecto. ¿Por qué se tiene que respetar la arquitectura predominante? ¿Por qué no se tiene que trastocar a gusto de determinadas personas? Y para no andarle con vueltas, de los mayordomos en turno de la circular. Aquí se ha presentado fenómenos. La decoración que actualmente tiene San Gabriel no es la original. Antes de esta era una decoración austera, sí, totalmente austera, franciscana. Lo relevante, lo muy hermoso y triste es que había al fondo del altar mayor un retablo tallado de características que se modificaron. Ahora, ¿cuál es la modificación? A finales del siglo XIX, el Padre Bueno, y hay una placa atrás del altar, se le viene la idea de la redecoración, y estaba de moda el arte neoclásico. El arte neoclásico en la arquitectura es lo que comúnmente se conoce con tres elementos: estilos jónico, dórico y corinto. Y le dan vuelo a la hilacha poniéndole esos tres, además del rococó en el andador. Y le dan en la torre al retablo. Ponen el ciprés que está actualmente y hacen la redecoración. Entonces, ahí viene la primera, el primer atentado en contra de esto. Pero como era la iglesia principal, se empieza a copiar. Si se fijan, decorados muy parecidos están en Santiago, ya en varias iglesias, están en Xixitla y se dan en su tiempo. Para ese tiempo entra de moda un libro que se llamaba, un libro de texto de arquitectura,
ahorita se me fue el nombre, ahorita lo voy a dar, y con ese lo usan los maestros y los redecoradores para hacer este nuevo planteamiento. Tristemente, actualmente, hace poco tiempo, se acaba de volver a dar ese fenómeno en la Capilla Real, y le aplican a la capilla criptocolateral que está para San Pedro de Ánimas un par de columnas dóricas y un decorado en oro. Bueno, pero ¿quién tomó la decisión de hacer esto? Unilateral del barrio en turno. Como ustedes recordarán, Cholula se rige por 2 sistemas de barrios. El sistema que cada barrio tiene, ¿no? Y un el mayordomo, digamos. Y un sistema de circular, ¿sí? Por lo tanto, en este año precisamente le tocó a San Pablo Tecámac. El próximo año le toca a Jesús, luego a Santiago, a San Matías, y así va circulando, por eso es el sistema de la circular. Irracional completamente. Hoy por hoy lo tiene San Pablo Tecámac, y es donde se está haciendo ese trabajo. Ya me acordé del libro, para que lo vean. Es un libro de mucho valor arquitectónico, porque tiene los órdenes de arquitectura clásicos. Se llama el Viñola. ¿El qué? Vignola, el Viñola. Con ese libro yo tengo una copia. Se redecoraron todos los templos en Cholula. Pues ese tipo de modificaciones no solamente es en los templos. En Huaquichula, por ejemplo, para los altares originales del Día de Muertos, ya le ponen una bola de telas y cortinas, y que pues claro, el altar azteca o prehispánico no llevaba, iban ofrendas de la calabaza, el camote, ahora hasta Coca-Cola le ponen. Sí, claro. Bueno, tengo malas noticias. Ya llevamos más de 1 hora. Caray. Es que el público está interesantísimo, ya nos picamos, y esto da para más pláticas. Claro. Yo creo que todo este último podemos profundizarlo en otra sentadita con ustedes. Perfecto. Está interesantísimo. No sé si pues, un minuto nada más. Vamos a concluir, por favor. Déjame aterrizarlo rápidamente. Sí. Yo quisiera aprovechar el amplio foro que tiene este medio, esta mesa de diálogo, para hacer un llamado a los señores mayordomos, ¿sí? Yo sé que existe muy buena fe de parte de ellos, pero muchas veces solo queda en eso, en la buena fe, y no en una correcta asesoría. Puedo citar, por ejemplo, el caso de la ermita de Santa María Xixitla, de la capilla de la Santísima, donde con todo el presupuesto se derrochó en otras causas, menos en lo que era restaurar el templo. Y hoy por hoy tenemos un problema como asociación, estamos puestos a participar en la restauración del templo, pero nos topamos con muchas situaciones. Lo mismo está pasando en la Capilla Real. Yo les hago un atento llamado a que acudan con personas que conozcan, y no hablamos de nosotros, porque pueden ir precisamente al INA, donde se encuentran gente muy capaz. Digamos, está Elisa Ávila, que es una persona muy profesional, que puede orientar para no cometer atentados. Es muy feo llegar a la Capilla Real y que donde se encuentra el altar de San Pedro de Ánimas hayan cambiado el piso de cuarterones originales por loseta de esta sintética que venden en la 25, y ahora con este decorado absurdo que de haber querido ponerlo en los antepasados lo hubiese hecho. Creo, y me gustaría cerrar en lo personal con esto, como cholultecas tenemos un compromiso muy grande en Cholula, que es conservar esta ciudad, conservar la arquitectura, nuestras tradiciones tangibles e intangibles, para legárselas a las generaciones venideras. Ese es nuestro compromiso. Hoy por hoy tenemos la fortuna de tener la información y poder valorar la riqueza de esta Cholula. Arquitecto, bueno, a mí se me ocurre también hay que echar mano de los presidentes auxiliares, de alguna manera sensibilizar al nuevo presidente municipal. Vamos a aprovechar que estrenamos presidente, sí, tener una plática con él como Pro Cholula, hacerle saber todo esto. Creo que en este caso son de alguna manera, le voy a decir por qué. Yo digo para empezar a corregir, porque esto ¿Quién está encargado de preservar nuestro patrimonio cultural en términos de los templos? Primero que nada, el INA, que es el encargado, el ente federal encargado principalmente hay de una jerarquía, ¿no? En segundo lugar, la autoridad religiosa, municipal, que es el señor, la autoridad religiosa, que es el señor cura, quien debería de amarrarle las manos a esas sujeciones. ¿De acuerdo? Vaya. Nosotros hemos perdido muchos amigos. ¿Cómo se llama este señor? Miguel Viveros. El padre Miguel Viveros. En donde hemos perdido muchas amistades porque hemos ido al INA a quejar, a poner 50 quejas por destrucción de templos. Esto no pasaba con el padre Tapia, ¿verdad? De ninguna manera. A veces sí, a veces no, pero al menos se trabajaba más rapidito, ¿no? Entonces ahí es donde hacemos un atento llamado. Sus tapiales.
hacemos un llamado muy religioso, muy respetuoso, a los señores mayordomos para que se informen, se documenten, entiendan la importancia de preservar la arquitectura. Sabemos de la importancia de cada cargo, pero es una gran responsabilidad que tenemos los cholultecas. No, pues, Si me permiten, a ver, concluimos. Agradecer también el tiempo y también, como dice Susano, de una manera muy respetuosa, sensibilizar a las autoridades, sensibilizar a nuestros representantes en los cargos, sensibilizar a la sociedad, pero llevarle un mensaje a los jóvenes de todo el valor humano, Sí. arquitectónico, histórico, cultural, religioso que tiene Cholula. Y si me permiten, no sé de qué medio, yo estoy empezando a escribir un poquito sobre San Gabriel. Tengo una introducción que me gustaría en un momento dado, junto con el programa, que es una cuartilla Sí. que se pusiera en el fondo para decir lo que fue el contenido de la conquista espiritual y la confusión que tuvo Moctezuma ante la llegada de Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan. Muy bien. Pues ahí está. Vamos a despedirnos de nuestro público. Octavio, unas palabras finales. Pues se nos Lástima, fue el tiempo sí, sin sentir. muy rápido, no sé a nuestros oyentes, pero yo creo que este programa vale la pena repetirlo. En otra ocasión, que aquí que se ponga de acuerdo con la coordinadora estrella, que es la Karina, para que se ponga de acuerdo, nos pongamos de acuerdo y ya se programa, ¿no? Con mucho gusto. Yo quisiera agradecer a nuestro amigo don Fabián Jiménez, que nos ha hecho favor de estar aquí en este Hotel Real de Naturales. En hermoso lugar, ¿no? hermosa vista. Con esta vista, ¿no? Agradecimiento a don Fabián. Y a esta mesa de diálogo, porque de verdad es una oportunidad de hacer llegar esa información a la gente. Sí, yo me voy con muchas ideas, aprendí mucho en esta plática. El objetivo de ProCholula, crear en la gente el orgullo de ser cholulteca. Lo que yo siempre he dicho, no se puede querer algo si no se conoce. Exactamente. Y mucha gente de aquí no conoce Cholula. Muy bien. Pues gracias, licenciado Toski, arquitecto, Gracias. Dios, muy amables. No, al contrario. Los vamos a tener muy pronto, seguro, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias al público, nos vemos dentro de 8 días a las 12. Gracias al hotel, gracias a Fabián. Muchas gracias, Fabián, seguro nos está viendo. Desde luego. Buenas tardes.